vislumbrando un nuevo mundo. La imparable evolución. La evolución biológica y social es un proceso continuo, imparable e irreversible. A lo largo de la historia, hemos atravesado profundos cambios en la manera en que las gentes se organizan, las ideas y valores que mantienen, cómo se consideran a sí mismas y al mundo que las rodea. Hemos asistido a la expansión, auge y caída de grandes imperios, al cambio de sistemas organizativos, políticos, sociales y económicos. La humanidad ha pasado de su etapa infantil y dependiente, basada en un pensamiento mítico, a una creciente madurez otorgada por el uso de la observación y la razón. En el siglo XVIII, el viejo orden, regido por el poder del rey, la Iglesia y el dogma religioso, sucumbió ante el avance de las ideas antropocentristas y mecanicistas de la Ilustración. El pensamiento predominante en las sociedades actuales sigue influenciado por los postulados materialistas que colocaron a la ciencia ortodoxa, la tecnología y al sistema capitalista como brújulas de la existencia, lo cual ha restado poder a la religión y ha estado desdeñando la dimensión espiritual del ser humano y todo aquello que no sea constatable y medible por los sentidos. Creemos que estamos al borde de un nuevo cambio de paradigma a todos los niveles. Nos dirigimos hacia la superación de la falsa dicotomía cartesiana entre el espíritu y la materia, hacia traspasar los límites y barreras de percepción de nuestra mente concreta, para atisbar verdades que yacen en lo más íntimo de nuestro ser y que nos proporcionarán una nueva visión de quiénes somos y de nuestro papel en el cosmos. La crisis que estamos viviendo es un acelerador de esta profunda transformación. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? En primer lugar, se hace cada vez más evidente que los patrones que rigen nuestro mundo nos llevan a un modo de vida inviable en muchos sentidos. La cosificación de la naturaleza, expoliación de recursos naturales, consumismo exacerbado, nos están situando en una crisis climática y energética sin precedentes. La superficialidad y el miedo al que nos aboca el pensamiento centrado en la supervivencia del yo conocido, concebido como una entidad aislada que se identifica principalmente con el cuerpo físico y lo material, nos lleva a enfrentamientos de toda índole que se agravan por la letalidad de las armas actuales y la potencialidad dañina de una sofisticada tecnología. Ante estos y otros factores, los seres humanos sabemos, consciente o inconscientemente, que estamos a las puertas de una bifurcación evolutiva. Seguir por antiguos y erróneos caminos nos llevaría al caos y a la autodestrucción. Se impone, pues, visualizar y llevar a la práctica nuevas maneras de vivir y de relacionarnos, más acordes a un verdadero sentir espiritual que nos revele la profunda conexión de todo lo existente. Así pues, la actual civilización, económica, política y culturalmente fragmentada, para garantizar su correcta supervivencia, debe dar paso a una civilización global que posea la voluntad y la visión necesarias para lograr solidaridad
y traducirla en coexistencia y cooperación internacionales. La visión de naciones-estados independientes y aislados se sustituirá por una integración y colaboración de todos los estados a nivel planetario. Para que estos cambios externos tengan lugar, entendemos que se necesita una revisión total y una toma de conciencia por parte de los seres humanos de su parte espiritual, aquella que nos aúna con Dios o lo trascendente, y nos muestre prácticamente que ninguno de nosotros es un ser finito, aislado, débil o insignificante, sino que formamos parte de una cadena de vida eterna que se manifiesta a través de infinitas e inimaginables formas, tanto en los reinos visibles como invisibles. Este cambio de visión podría parecer lejano o inalcanzable para muchos, pero se trata de observar los factores que nos están conduciendo al mismo. El inmovilismo y materialismo científico se está tambaleando ante los descubrimientos de la física cuántica, por lo que la ciencia, de manera quizás no tan evidente, pero inexorable en su avance, está contribuyendo de manera decisiva a un cambio de concepción del ser humano, el mundo y el cosmos. Ervin Laszlo, en su libro El cambio cuántico, propone que el nuevo paradigma científico puede transformar la sociedad, pues nos está haciendo transitar desde el materialismo y mecanicismo actuales hacia una visión del mundo multidisciplinar en armonía con las tradiciones espirituales del planeta. Otros autores, como el físico Freedholt Capra, han convertido sus obras en bestseller al aunar los últimos descubrimientos de la física con el misticismo oriental. En palabras del pedagogo Alexander Ortiz Ocaña, estamos inmersos en una revolución científica que no solo abarca cambios en el ámbito de las ciencias físico-naturales, sino que además provoca metamorfosis en la forma en que comprendemos al ser humano y sus relaciones. Estamos inmersos en profundos cambios que se avecinan en la interpretación y configuración del pensamiento humano y en la comprensión de la sociedad, lo cual contribuirá al desarrollo de una teoría social, humanista y configuracional. El papel catalizador de las crisis. Evaluemos qué otros factores están contribuyendo a una transformación de la conciencia colectiva. Sabemos que, en los momentos de bonanza material y estabilidad social, la tendencia es a quedarnos en dicha zona de relativo confort, repitiendo patrones e ideas que parecen son los correctos. Sin embargo, cuando se nos presentan serios obstáculos o una determinada manera de vivir se demuestra inviable, es cuando surge la oportunidad de extraer nuevas y mejores ideas que nos hagan avanzar hacia la materialización de un arquetipo superior tanto individual como socialmente. En este sentido, la actual crisis provocada por el COVID da una vuelta de tuerca más en este proceso de crisis globales que la humanidad está viviendo desde finales del siglo XIX. Las guerras mundiales del siglo XX, la epidemia de gripe española, el grave deterioro de hábitats y ecosistemas naturales,
Las muertes a causa de múltiples desastres naturales o violencia organizada nos dan idea del gran sufrimiento que se está produciendo en la conciencia colectiva. Dicho sufrimiento nos lleva a buscar respuestas, a intentar alcanzar un nuevo equilibrio, a revisar nuestros sistemas de valores caducos. El alma de la humanidad atrae los retos y experiencias necesarias para dar el siguiente paso evolutivo, que nos trasladará de una conciencia separatista a una conciencia global en la cual se entienda que cualquier acción, si queremos que sea beneficiosa para nosotros, lo debe ser también para el bien común. Como en toda prueba, nos enfrentamos a enemigos que tienen el poder de bloquearnos. El miedo es uno de ellos. Fomenta la separatividad, la contracción, nos vuelve inseguros y frágiles. Y sin embargo, en esa fragilidad y aparente oscuridad están las semillas de una nueva vida interna. En su constante movimiento hacia el equilibrio, la vida compensa estos estados de apremiante necesidad con actos de compasión, altruismo y entrega. Se está poniendo al límite la capacidad de respuesta de la humanidad y hay muchas personas respondiendo al urgente llamado por medio de la oración, meditación e invocación de energías superiores, como por medio de acciones solidarias y altruistas. ¿Hacia dónde se dirige la conciencia humana? Václav Havel, expresidente de la República Checa, en su discurso ante una sesión del Congreso de los Estados Unidos en 1991, afirmó: «Sin una revolución global en la esfera de la conciencia humana, nada cambiará a mejor, y la catástrofe hacia la que se dirige este mundo, el colapso ecológico, social, demográfico y general de la civilización será inevitable». El planteamiento de Havel nos advierte de que nada cambia externamente si no ha habido previamente un cambio interno en los seres humanos. Nos podemos preguntar hacia dónde se está dirigiendo la evolución de la conciencia humana y hallamos algunas respuestas coincidentes en reflexiones punteras al respecto por parte de numerosos filósofos, psicólogos, pensadores y científicos. El filósofo suizo Jean Gebser habla de una conciencia integral, cuatridimensional, que está por venir. Los profesores Chris Cowan y Don Beck, en su dinámica espiral, contemplan la evolución de la conciencia contemporánea, materialista, consumista y orientada hacia el éxito de la forma, hacia una etapa holística en la que el individuo entiende su unión y rol dentro de la colectividad, desarrollando una espiritualidad cósmica. Ken Wilber nos presenta un proceso evolutivo en 6 niveles que desemboca en una conciencia transindividual que dará paso a la conciencia esencial o universal. El psiquiatra canadiense Richard Buck formula la hipótesis de que la próxima etapa del desarrollo humano, que él llama conciencia cósmica, está comenzando a aparecer lentamente y que con el tiempo se extenderá por toda la humanidad. El científico inglés Maxwell
Kate ha analizado estados elevados de conciencia, como los estados de Samadhi o Satori, descubriendo que en ellos los individuos manifiestan una mayor cantidad de ondas alfa que facilitan la recepción de intuiciones y un cambio de nuestros habituales patrones mentales. En meditadores entrenados, este estado ampliado de conciencia se puede mantener en el contexto cotidiano, revelándose como una manera espontánea de actuar. Muchas culturas amerindias, Maya, Hopi, Inca, Cherokee, indican que actualmente vivimos en el quinto sol y que estamos a punto de entrar en el sexto, que comportará una gran transformación de la civilización tal y como la conocemos. Estos autores mencionados y muchos otros en una línea similar de pensamiento coinciden en sus planteamientos con enseñanzas esotéricas que nos muestran la posibilidad de que los seres humanos contacten con su alma y con la guía del ángel solar, y que a través de las cualidades adquiridas mediante las múltiples experiencias en este plano físico, accedamos a los niveles de discipulado, en los que existe una conciencia transpersonal, y más adelante a los niveles de maestro, un nivel energético en el que ya no se necesita ni siquiera de un cuerpo físico. Entonces, verdades que se habían mantenido ocultas, que estaban al alcance de unos pocos en grupos cerrados, se están difundiendo a un nivel cada vez más amplio, de manera que están pasando a formar parte de un ideario colectivo que abre las mentes humanas a la posibilidad real de un cambio evolutivo. Se va adentrando en nuestra conciencia colectiva, al menos en principio, aunque solo sea de manera teórica o como hipótesis, a investigar la idea de que esencialmente no somos diferentes a los grandes seres o avatares que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, sino que somos parte de la misma conciencia cósmica o divinidad, que aspira a manifestarse en todos y cada uno de nosotros cada vez con más plenitud. ¿Cómo está contribuyendo la pandemia del COVID al cambio de conciencia colectivo? Desde el 2019 hasta la actualidad, la humanidad está viviendo una situación novedosa, una crisis que pulsa múltiples y profundos resortes de nuestra psique. Y lo está haciendo a un nivel global, es decir, afecta a todos los habitantes del planeta en cualquier país. En mayor o menor medida para cada uno, esta situación está teniendo unas determinadas consecuencias. Pasamos a compartir algunas reflexiones al respecto. Esta crisis nos ha demostrado que vivimos en un mundo en el que nadie puede pensar en su salvación individual, grupal o nacional, sino que debe ser colectiva. Nos lleva a reevaluar los sistemas médicos, las cadenas de suministro, las estructuras financieras, los sistemas de transporte, las políticas económicas, la necesidad de colaboración entre países. Nos ha dado un tiempo de ruptura con la rutina habitual y a la vez un aislamiento que ha dado lugar a una revisión de nuestras relaciones y ha abierto un periodo de reflexión sobre nuestros propios valores y los valores que sustentan nuestras sociedades. Nos ha llevado a distinguir entre lo superfluo
y lo estrictamente necesario. Puede ayudar a imprimir sencillez en nuestras vidas. A nivel psicológico, hemos tenido que enfrentarnos a la soledad, el aislamiento, el miedo a la enfermedad, a la muerte e incluso al contacto directo con otros seres humanos. Mucha gente está acusando problemas que van a requerir de una solidaridad o comprensión por parte de aquellos que estén en disponibilidad para ayudar. Aquellas personas que están en el camino espiritual van tomando más conciencia de la importancia de difundir correctas ideas, ofrecer soluciones y aportar positividad. Mantenerse firme en la luz del alma cobra vital importancia en épocas de transición, con el correspondiente desorden y necesidad que llevan aparejados. Está proporcionando sentido de urgencia a las personas espiritualmente inclinadas. En relación con este último punto, se han multiplicado los cursos, seminarios, encuentros dedicados al desarrollo espiritual a través de plataformas virtuales, muchos de ellos de forma gratuita. Se están expandiendo e incorporando al cuerpo mental colectivo ideas que con anterioridad solo se expresaban en círculos cerrados. Comportamientos de políticos, empresas y farmacéuticas están siendo escrutados por la opinión pública, la cual sigue estando sometida a medios de desinformación y circulación de noticias falsas, a medias verdades que ponen a prueba nuestra capacidad de discernir y decidir adecuadamente. Según Vicente Beltrán Anglada, existe un gran clamor invocativo que se eleva de las pequeñas voluntades de los hombres hacia las alturas, pidiendo angustiosamente un alivio divino a las grandes necesidades humanas. Este clamor puede ser oído por aquellos que son los responsables directos del plan de perfección del mundo y que desde elevadas zonas, allende la razón humana, dirigen inteligentemente el progreso evolutivo de la raza. Podemos deducir que este clamor invocativo se ha reforzado y generalizado durante la pandemia, lo cual está movilizando una serie de energías cuya envergadura desconocemos todavía. Entendemos que quizás en este proceso de aceleración evolutiva se produzcan nuevas e inesperadas situaciones que nos van a obligar a permanecer anclados en la luz, es decir, a no dejarnos llevar por el desánimo y el aparente caos y a empezar a vivir y a manifestarnos según la visión de nuestras almas. A modo de conclusión y vislumbrando la salida, el sabio Krishnamurti nos ha legado la enseñanza de que si el ser humano cambia, la sociedad, la humanidad, cambia en consecuencia. O dicho de otra manera, si cambia lo interno en el ser humano, cambia lo externo. Cuando un suficiente número de personas produzca en sí un cambio interno lo suficientemente profundo y de valía, producirá el cambio de las estructuras del vivir humano en consonancia con el cambio interno producido. No estamos solos en esta crisis planetaria. Hay grandes seres y entidades espirituales desconocidas por las grandes masas que nos están ayudando y dando herramientas para producir el gran cambio. Los cambios internos necesarios en este momento son pasar de la mente concreta intelectual,
siempre separatista y materialista, a la lucidez de la mente superior y abstracta que puede entrever la solución para los problemas de una manera nueva y en un nivel superior. Pasar también de la lógica de la razón intelectual a la intuición y a la síntesis, que el corazón con su sabiduría provee. Es necesario pasar de la sociedad actual creada y mantenida por el intelecto a una sociedad surgida por la sabiduría del corazón, que cuando está despierto nos permite ver la unidad que siempre existió y existe, ver esa unidad como una vivencia y en función de ella crear una sociedad global en beneficio de todos los habitantes de este planeta, gracias también al amor que se irradia desde el corazón. Según Vicente Beltrán Anglada, uno de los seres espirituales que nos ayuda, el espíritu o logos planetario de la Tierra, de común acuerdo con el logos solar y con el logos de una estrella de la constelación de Acuario, decidieron enviar desde esta última una energía de primer rayo o voluntad espiritual de manera tal que incidiera directamente sobre los corazones de los seres humanos. Este impacto está produciendo el despertar de muchos corazones, aquellos que están más preparados y a punto de eclosionar, corazones despiertos que la humanidad necesita para el gran cambio. En simultáneo y en sincronía con esa decisión, los grandes seres que dirigen la evolución de la Tierra y de la humanidad en particular, decidieron presentar ampliamente a los aspirantes espirituales la oportunidad de practicar lo que se denomina Agni Yoga o yoga de síntesis y también yoga del corazón, porque produce su despertar. Las 3 reglas operativas básicas del Agni Yoga, que no tiene disciplinas de ningún tipo, son: vivir en profunda atención hacia los hechos que se producen en el devenir de la existencia, vivir en serena expectación mental y en correcta adaptabilidad psicológica. El vivir atentos produce silencio en nuestra vida. Se van silenciando nuestros vehículos de manifestación en la experiencia de los 3 mundos, el físico, el emocional y el mental inferior. Este silencio, cuando es profundo y se perpetúa en el tiempo, hace aparecer un vivir en serena expectación o en estado de contemplación, lo que complementado con una adaptabilidad a las energías o mundos superiores espirituales, va a generar un contacto con la conciencia una, con la inteligencia suprema, con la propia divinidad o Dios, si así le queremos llamar. Muchos seres humanos despiertos y con sus corazones abiertos va a permitir, ya está ocurriendo, va a permitir solucionar los graves problemas actuales mencionados al principio y también la crisis de la actual pandemia. No olvidemos que un corazón despierto toca la zona del plano búdico donde se encuentra la energía neutra, que es curadora y equilibradora de los niveles mental, emocional y físico. Es decir, que la potencia de la irradiación energética de los corazones cura la actual pandemia y muchas otras enfermedades. En conclusión, la completa mutación del ser humano es la salida, y esta mutación ha de ser una realidad en nuestras vidas, no solo una mención o aceptación intelectual. Que realicemos el cambio interno que se nos demanda y que estemos todos, o cuantos más mejor, a la altura
de la oportunidad.